Hola a todos, hoy acudimos a la Federación Española de Triatlón, un lugar muy diferente al que os tenemos acostumbrados en este canal. ¿Y cuál es la razón de esta ubicación? Pues la razón es que vamos a conocer a una persona muy especial, así que si queréis saber quién es, vamos a conocerle. Muy buenas, soy Fernando Aritua, soy enfermo de glaucoma, diagnosticado hace más de 10 años. Yo soy licenciado en Derecho y en INEF y mi pasión es el deporte, ¿no? A partir de mi enfermedad y saber que podía competir en discapacitados, pues llevo practicando para triatlón desde el año 20, con resultados internacionales buenos. ¿Cómo te diagnosticaron glaucoma? Yo siempre he practicado deporte y gracias al deporte me di cuenta que algo no iba bien. Veía que no estaba bien en los controles jugando al fútbol, que me tropezaba corriendo, que se me pasaba la pelota jugando al pádel o que me la pegaba en bici. Entonces, como era algo un poco extraño y de forma reiterada, pues decidí hacerme pruebas y nunca pensé que eran mis ojos, sino estaba pensando más en cánceres y cosas raras, hasta que al final me dijeron que tenía glaucoma, que había tenido una pérdida pues, del 70% en un ojo y el 35% en el otro. La verdad es que me impactó mucho porque siempre he hecho una vida bastante saludable, no tenía antecedentes genéticos y me costó aceptar mi enfermedad. De hecho estuve un año sin competir, hasta que bueno, luego yo siempre pienso que cuando un discapacitado supera su enfermedad, pues que tiemble Nadal. ¿Cuál ha sido tu proceso con la enfermedad? En el momento que me diagnostican glaucoma, intentan parármelo con medicación, pero no fue posible, con lo cual pues, sufrí dos operaciones y ahora pues, sigo medicado con gotas en los dos ojos, ¿no? Bueno, es una enfermedad que avanza porque no se para del todo, estoy perdiendo una micra de nervio al año aproximadamente, pero bueno, en espera de que la ciencia evolucione y pueda regenerarse ese nervio, pues simplemente no pienso en la enfermedad, mi vida sigue igual, tengo mi actividad empresarial, tengo mis entrenos, sigo haciendo exactamente lo mismo, si cabe con una idea más, no sé, de que bueno, cualquier día se puede acabar y agravarse la enfermedad, ¿no? Entonces disfruto mucho del día a día, la verdad es que sí. Es un planteamiento más realista, no pienso en el futuro, vivo al día. Como soy de Atleti, pues planteamiento del cholo de partido a partido. ¿Cómo ha cambiado tu vida el glaucoma? Bueno, la enfermedad evidentemente hace que cambie tu día a día, ¿no? Yo he intentado que cambie lo menos posible, pero claro, estás gastando más tiempo en todos los procesos. Es decir, necesitas calcular más tiempo para vestirte, para prepararte, lo tienes que controlar todo mucho más para que no haya un margen de error y puedas tener un problema, ¿no? Entonces planificas más, o sea, me he hecho más sistemático. Antes improvisaba mucho más, esa improvisación pues la he perdido. Bueno, supongo que también me ha hecho más madurar, ¿no? Es decir, ver la vida con otra perspectiva. Pero he intentado que cambie lo menos posible, ¿no? O sea, ahora controlo todo más, pero dentro de la normalidad y el menor cambio posible. ¿En qué consiste tu día a día? Bueno, mi día a día es bien sencillo, es trabajar las horas que sean necesarias, pues soy empresario autónomo y entonces pues bueno, depende, trabajas unos días más, otros menos, pero te organizas y ya está, ¿no? Sí es verdad que luego todo va encaminado al entreno, es decir, sabes que tienes que entrenar todos los días, es una disciplina exigente y más cuando cumples años, entonces mínimo estás entrenando hora y media diaria y el periodo precompetitivo más, ¿no? He llegado a hacer incluso 3 entrenos en un solo día. Pero, claro, tienes familia, yo tengo un hijo
que hay que darle cariño y atenderlo también. Pero siempre la clave es tener en tu cabeza que tienes que entrenar todos los días, ¿no? Entonces, muchas veces coges y te echas la ropa y si no entrenas en un sitio que te queda cerca de la piscina, pues te vas a la casa de campo a hacer kilómetros, o yo que me encanta el fútbol, pues hago rodillo viendo el partido de fútbol, ¿no? Pero siempre me reservo esa hora y media diaria para entrenar, ¿no? El resto es una actividad normal, o sea, conciliar trabajo con entreno y con familia, no, nada especial. ¿Tienes algún tipo de adaptación en los entrenamientos? Bueno, realmente yo tengo un grado de discapacidad leve, no tengo un grado alto de ceguera, y eso me permite ser todavía autónomo. Eso no quita que me las pegue cuadradas, pero este año de hecho tuve 2 accidentes en bici. Uno de ellos nos impidió competir en Pamplona, porque me caí por un barranco de 5 metros, pero no me hice mucho daño, algo de daño, pero no mucho. Y luego pues sí que me tropiezo mucho corriendo, y bueno, pues ahí, sobre todo en las caídas, pues ya tengo la muñeca de apoyar pues un poco fastidiada, ¿no? Pero de momento sigo siendo autónomo. Es verdad que con mi guía tenemos que entrenar más, porque en competición vamos atados o vamos en tándem y cambia mucho la película, ¿no? Pero bueno, mi guía es de Bilbao, yo de Madrid. Tenemos complicado el entreno, pero bueno, este año seguro que vamos a tener que entrenar más, porque la sincronización es fundamental, sobre todo en la natación y en la bicicleta, ¿no? Pero por lo demás, bueno, evidentemente entrenar por la noche es una complicación, porque ya baja todavía más el nivel de visión. Bueno, evitar sitios, o sea, yo si monto en bicicleta, pues si hago mountain bike, no puedo ir por sitios técnicos, tienen que ser pistas. Si voy por carretera, pues con mucho cuidado. Bueno, es un cuidado más fuerte del habitual, evidentemente, porque bueno, tienes que ir haciendo barridos de todo lo que le ves, y sobre todo el suelo. En el momento que te relajas y dejas de ver el suelo, viene el accidente. O sea, la confianza es enemigo o la relajación es enemigo de tu bienestar. Hola, pues yo soy Ramón Cañete, soy triatleta federado, participo en pruebas de triatlón y luego soy el guía de un discapacitado visual que es Fernando Anita. ¿En qué consiste el triatlón? Bueno, la disciplina que practicamos es el triatlón, que como su nombre indica son 3 deportes al mismo tiempo, es natación, ciclismo y carrera a pie. Luego dentro del triatlón hay distintas modalidades en función de las distancias que recorres, ¿no? Empezamos en la distancia más corta, que es el sprint, ahí son 750 metros nadando, 20 kilómetros en bicicleta y 5 corriendo. Pasamos luego a la distancia olímpica, que son el doble de distancia, es decir, 1500, 40 y 10. Luego pasaríamos a lo que sería la media distancia, o el half, el medio Ironman, que serían 90 kilómetros de bicicleta, primero 2 kilómetros nadando y luego la media maratón. Y la mayor distancia es el Ironman, que serían 3.800 metros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y luego acabaríamos con una maratón. Luego hay otras modalidades, se habla también de la larga distancia, que es una distancia intermedia entre la media y el Ironman, con distancias que pueden variar un poco, pero rondan los 3 kilómetros nadando, 120 en bicicleta y 30 corriendo. Y luego, en los últimos años han surgido nuevas disciplinas que combinan algunas de estas modalidades, ¿no? En las que también hemos participado en algunos campeonatos, como por ejemplo el acuatlón, ¿no? Que en principio es correr, nadar y correr, aunque muchas veces por la temperatura del agua que obliga a hacer la natación con neopreno, pues se nada primero y luego ya se corre toda la distancia entera al final, ¿no? ¿Cómo es el triatlón paralímpico? Normalmente lo que hacemos es triatlón, consiste primero en la natación. En la natación tenemos que ir amarrados con una cuerda que tiene que ser elástica, pero que no puede separarse más de 1,5 metros, ¿vale? No puede estirarse más de 1,5 metros. Si te separas más de 1,5 metros y ya no se pasa en ninguna competición, sufres una descalificación, ¿vale?
Entonces, bueno, aquí el problema muchas veces está que la normativa te explica lo que tienes que cumplir, pero no cómo lo tienes que cumplir. Es decir, no hay un estándar, no hay unas gomas homologadas, no hay nada por el estilo. Entonces, bueno, el primer punto ya es que te tienes que buscar la vida para poder cumplir con la normativa, buscarte esa cuerda elástica, ver cómo nos amarramos los dos, ¿vale? Y luego, pues nada, ya cuando se da la salida salimos a nadar juntos, ¿vale? Y tenemos, pues eso, que no separarnos más de 1,5 metros, con lo cual tenemos que ir bastante sincronizados. Cuando nos salimos del agua, normalmente solemos usar neopreno porque las temperaturas del agua lo permiten o lo obligan, con lo cual tienes que quitarte el neopreno, le tengo que ayudar un poco a guiarle hasta el punto donde nos cambiamos, donde hacemos la transición, el área de transición, nos quitamos los neoprenos, quitamos la goma elástica, lo dejamos todo en un sitio, cogemos las cosas de la bicicleta, el casco, gafas que normalmente solemos llevar, las zapatillas de la bicicleta, y ya salimos con el tándem. La bicicleta la hacemos lógicamente en un tándem, donde yo voy pilotando el tándem y él viene detrás, ¿no? El primer problema es que cuando sales del área de transición te tienes que montar en el tándem, ¿no? Y los dos a la vez, y la salida suele ser también un poco un punto crítico donde pues tienes que estar bastante coordinado, porque bueno, una salida en falso nos puede llevar a los dos al suelo. Una vez que ya estás en ruta, pues bueno, vamos en el tándem, y cuando llegamos y hemos completado el circuito de bicicleta, llegamos de nuevo al área de transición, nos bajamos de la bicicleta, tenemos que dejar las cosas de la bicicleta enganchada a una barra, quitar las cosas de la bicicleta, poner las zapatillas de correr y ya salir a correr. En la parte de carrera tenemos que ir amarrados todo el rato. Bueno, se puede ir con una cuerda en la mano, o bien agarrados, que normalmente lo que usamos nosotros es ir agarrados a la cintura, pues con una cuerda que une nuestras cinturas, y así aseguramos que vamos todo el rato en la distancia permitida, y además con las manos libres para poder tener un braceo libre sin tener que ir sincronizados con la mano agarrada. No, y además está el avituallamiento. Necesitas geles, bidones, comida, con lo cual te conviene tener las manos libres. Sí. ¿Cómo se accede a ser guía paralímpico? Si estás federado y dices que eres el guía de un discapacitado, pues ya automáticamente él te nombra a su guía y entras en la competición cuando él se inscribe, porque él es el deportista, se inscribe y dice que mi guía es fulanito de tal, ¿no? que está federado. No hay nada, no hay una formación, no hay nada. Tienes también que ir explorando, aprendiendo un poco de los errores que vamos cometiendo por las primeras veces, y fijándonos un poco en otros que igual ya han competido antes, tienen más experiencia, nos vemos siempre en todas las competiciones, mira este cómo lo hace, mira aquel. Y bueno, ensayo y error, la verdad. Nosotros es verdad que nos conocíamos de antes, y de hecho Fernando fue el que me introdujo a mí en el mundo del triatlón, ¿no? Antes de tener detectada la enfermedad, él hacía triatlones, y bueno, pues coincidimos haciendo un máster aquí en el Instituto de Empresa. Nos tocó sentados uno junto al otro, empezamos a hablar, tal, pues me gusta el deporte, a mí también, yo hago esto, yo hago aquello, tal, joder, tío, ¿no? ¿Haces tío, no? Tal, pues mira, yo eso había oído hablar, lo he visto en la tele, pero no lo he practicado nunca. Pues mira, voy a hacer tal, triatlón el mes que viene. Me fui a verle, y a partir de ahí ya me enganché yo también al triatlón, y empezamos a hacer cosas juntos, nos apuntábamos a las pruebas, pero bueno, competíamos por separado porque no estaba diagnosticado todavía de la enfermedad, ¿no? Y cuando ya se la diagnosticaron y pasó por la solicitud a la federación para que le tramitaran la licencia de paratriatleta, pues ya tenía obligación de competir con un guía. Entonces, claro, la verdad es que el cómo empezamos, lo habíamos hablado alguna vez, pero no estaba planificado. Pero un día me llama por teléfono, después de, vamos, el año pospandémico, ¿no? El 21, en febrero del 21, y me dice, oye, dentro de 8 días se celebra el Campeonato de España de Triatlón de invierno, y tal, y me quiero apuntar como discapacitado visual porque no lo he hecho nunca en la vida un discapacitado visual, y quiero ser el primero en hacerlo. Y le digo, pero tú estás loco, no hemos hecho nunca nada juntos, no hemos entrenado, no tenemos un tándem, no sé qué es un triatlón de invierno, porque eso es otra modalidad en la que se hace correr, bicicleta de montaña y esquí de fondo. Y digo, yo no he hecho esquí de fondo en mi vida, dice, yo tampoco, nos da igual. Nos fuimos allí con 8 días de antelación. Habíamos estado era pandemia, estábamos con restricciones, estábamos entrenando en casa, corriendo en la cinta, esas cosas. Nos dieron un salvoconducto en la federación para ir ahí a competir, y aquello fue un poco drama, la verdad, porque era la primera vez que lo hacíamos juntos, correr ahí por el empedrado en un pueblo de montaña, pues claro, yo cantándole todo, no sabía muy bien cómo guiarle,
En el tándem no habíamos practicado más que el día anterior y sobre todo el esquí de fondo que ahí como no vas amarrado ni nada, yo voy delante pero le voy cantando a él, pues la verdad es que fue complicado. Pero bueno, teníamos el reto de acabarlo en las 4 horas máximo, que era lo que permitían para poder ser campeón de España y a duras penas lo conseguimos. Volvimos con unos cuantos moratones, ¿no?, en el cuerpo. Y a partir de ahí empezó la andadura, ¿no? A partir de ahí fue la siguiente, ya vamos a hacer un triatlón normal, que es lo que sabemos hacer nosotros. Nos fuimos a Austria y ahí hicimos un half. Y quedamos campeones de Europa en Austria y bueno, a partir de ahí pues todos los años ya vamos viendo el calendario y vamos planificando un poco las citas a las que nos queremos apuntar. Es importante llevarte bien, porque en ese proceso hay momentos complicados. Y si no te llevas más o menos bien, pues se rompe el vínculo, se rompe y... Entonces, bueno, nosotros éramos amigos antes de empezar con todo esto y eso ayuda. ¿Has echado de menos más información sobre cómo ser guía paralímpico? Tanto a nivel de yo como guía, como sobre todo como te digo, de los artilugios que tienes que llevar, ¿no? Sobre todo, a ver, la cuerda de correr es relativamente más fácil porque es una cuerda de 50 centímetros y tiene que ser rígida. O sea, hemos llegado a usar una cuerda de tendedero, de ropa, ¿no? La hemos cogido y tal, pero luego era, ¿y cómo nos la enganchamos? Lo es más fácil y es más rápido, porque la transición, cuanto menos tiempo pierdas, a que nosotros hacemos media y larga distancia y tampoco es tanto la velocidad de los tiempos, pero en las cortas distancias es fundamental hacer unas transiciones muy rápidas, ¿no? Entonces el cómo te enganchas, desenganchas y asegurándote que cumples la normativa en todo momento para que no te descalifiquen, pues la verdad es que sí, pues no, nos descargamos un poco la documentación de la normativa internacional ITU, empezamos a leerla, a ver qué eran los requisitos y fuimos improvisando un poco los artilugios y luego, como te decía antes, un poco prueba y error, ¿no? Vamos probando cosas, esto nos funciona más. Lo de correr yo creo que lo tenemos bastante bien cogido ya, pero lo de la natación sigue siendo un dolor de cabeza, la verdad. No conseguimos dar con la tecla exacta para... Dolor de cabeza, pero en sentido estricto, nos damos cera. O sea que... Si vamos muy separados nos descalifican, si nos juntamos mucho nos vamos dando el uno al otro en cada brazada, ¡pum!, en la cabeza del otro. Entonces la cuerda no sabemos si va a la cintura, nos molesta, abajo se nos cae. Cómo la agarramos para que cumpla su función sin que nos moleste luego en esta. Y luego, pues lo que decía al principio, ¿no? Cada uno vivimos en una ciudad diferente, entrenamos poco juntos y la sincronización es muy importante en este caso. Yo creo que de las 3 disciplinas es la más importante y la más complicada de llevar el sincronizado. Entre otras cosas estás en el agua además, porque en la carrera a pie hablas, oye esto, cuidado, aquello, oye vamos a esto, vamos a hacer, oye me duele aquí, espera un poco, baja el ritmo. En la natación no puedes ir hablando, entonces es más difícil el estar sincronizado, ¿no? Y en la bicicleta, pues bueno, al final es dar pedales y ahí la mayor parte de la responsabilidad recae sobre mí, ¿no? Porque él nada más que tiene que dar pedales, pero tengo que ir pendiente de la carretera, del tándem, si tenemos que comer o beber, oye, pues sincronizar bien los movimientos para que no hagamos nada brusco que nos haga ir al suelo, avisarle a él también un poco de, oye, que va a venir una curva a la izquierda para que no le pille de sorpresa y se asuste o lo que sea, o un bache o ponerse de pie. O ponerse de pie, por ejemplo. ¿Crees que los valores del deporte han influido en tu manera de afrontar el glaucoma? Respecto a los valores del deporte y la enfermedad, te diría que es fundamental. O sea, yo te diría que para la vida, ¿no? Pero ante la adversidad todavía más, ¿no? Y entonces lo que supone la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque es ese espíritu de sacrificio, ese afán de superación, esa resistencia al sufrimiento, pues con una enfermedad se agrava, ¿no? Y el deporte, pues al final, yo a mi hijo le digo, ¿qué es la vida? Pues la vida es un burpee, ¿no? O sea, el burpee es tú saltas, subes para arriba, pero luego enseguida bajas, te haces una flexión y aquí realmente lo pasas mal, ¿no? Pero coges fuerza otra vez y vuelves a saltar, ¿no? Entonces, yo cómo afronto, digamos, la enfermedad desde el punto de vista de los valores del deporte, pues primero, día a día, o sea, no me hago grandes planes, sino, oye, entreno hoy para poder entrenar mañana. Esa es un poco también la idea y la filosofía en la competición, ¿no?
no puedes esperar a hacer grandísimas cosas, no, porque a partir del 1 de enero va a ser, no, todos los días, porque la enfermedad la tienes todos los días, con lo cual va parejo, ¿no? Y claro, hay una posibilidad también, es decir, oye, tú te dicen que tienes la enfermedad, dices, bueno, pues hablo con la ONCE e intento vender cupones. Bueno, es una opción, que yo no digo que sea ni mala ni buena, ¿no? Pero yo sentía que yo todavía tenía que hacer muchas más cosas, ¿no? De hecho, cuando me diagnostican, yo ya he montado 2 empresas, he corrido Ironmans, hemos sido campeones del mundo, de Europa, de España. Si me apuras, he hecho más cosas desde la enfermedad que antes de la enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad lo que me ha hecho ha sido ver que puedo tener una caducidad de mi visión, y entonces me ha entrado la prisa por vivir. Yo disfruto todos los días porque es posible que mañana no pueda, ¿no? Y me he hecho más disfrutón de la vida y quiero hacer más cosas y bueno, es un poco mi experiencia. Yo no digo que si se toma otro tipo de opción de vida sea mejor o peor, no entro en eso, ¿no? Yo cuento mi libro, ¿no? Y si puedo ayudar en alguien con mi discurso, pues estupendo. Pero sí es verdad que siempre he sido muy vital, pero con la enfermedad mucho más, porque veo caducidad. Entonces me estreso un poco en ese aspecto, ¿no? Decir, oye, es que yo no sé si dentro de 10 años voy a ver, no lo sé. Nadie me lo garantiza, ¿no? Entonces, pues, a disfrutar y a hacer cosas. O sea, y mientras se pueda. Muy buenas, soy Samuel García, el responsable de triatlón paralímpico de la Federación Española de Triatlón. Bueno, contaros un poco lo que es el paratriatlón. Es dentro del triatlón la parte adaptada para personas con discapacidad, y tenemos diferentes categorías. Hay categorías físicas que van desde la PTS2 a la PTS5, dependiendo del grado de capacidad que tenga el deportista. La PTS5 es el deportista con menos discapacidad. Y luego tenemos las sillas de ruedas, que es la PTVC, que es de wheelchair, de silla de ruedas. Y también depende, pues, del grado de movilidad que tenga el deportista. Hay PTVC1 y PTVC2. Y luego llegamos a las categorías visuales, que es la PTVI, y volvemos a subdividir la categoría en 1, 2 y 3, dependiendo de la capacidad visual que tenga el deportista. En la categoría 1 normalmente suelen ser las personas que son ciegas totales o tienen muy poca visión, y en la 2 y la 3 pues son deportistas que tienen algo más de visión y se pueden desempeñar un poco ellos sin la ayuda 100% de un guía en todo momento. ¿Cuándo empezasteis a trabajar con Fernando? Bueno, pues yo recuerdo que Fernando nos hizo la solicitud para clasificarse como paratriatleta, no sé si a finales del 19 o en el 2020, que fue cuando envió las solicitudes y empezó a contactar con nosotros con la idea de empezar a hacer pruebas internacionales como paratriatleta PTVI. Y por desde entonces ha ido haciendo pruebas sobre todo de media distancia, larga distancia, alguna cosa de multideporte, aquatlón y demás. Y pues estos últimos 4 o 5 años es en los que ha estado ligado a la Federación Española. ¿Cómo funcionan las categorías visuales en el triatlón? Pues en las categorías de PTVI, la 1 a la 3, bueno, hacen una evaluación con un oftalmólogo que les valora el rango de visión, el campo visual y demás. Entonces se hace un baremo de puntuaciones en el que los que tienen mayor visibilidad estarían en la PTVI 3, los que tienen un poquito menor de visibilidad en la 2, y los que tienen prácticamente nula o totalmente ciegos serían la 1. Esta subdivisión lo que sirve es para que a nivel de competición los deportistas con limitación grande en PTV1 salgan antes. En competición salen alrededor de 3 minutos antes. Es una compensación, ¿no?, por la capacidad visual que tienen los otros deportistas, y yo siempre digo que sería como la caza del gato al ratón, ¿no?
que salen los que no ven nada primero y los que ven un poco salen detrás a intentar alcanzar a los primeros. ¿Cuáles son las disciplinas de triatlón paralímpico? Aparte de lo que es el triatlón convencional que todos conocemos, nadar, bici y correr, luego hay otras disciplinas alrededor de nuestro deporte que las llamamos multideporte, que son el aquatlón, que es nadar y correr, o correr, nadar, correr, dependiendo de la prueba, el duatlón, que es correr, bici y correr, y luego están las pruebas de media distancia, larga distancia, que son triatlones, pero pues, con distancias más largas de la olímpica o sprint, que son las habituales en competiciones. La media distancia son alrededor de 2 kilómetros nadando, 90 en bici y media maratón, 21 corriendo. Y la distancia, larga distancia o Ironman, pues iría alrededor de 4 kilómetros nadando, 180 de bici y una maratón corriendo, 42 kilómetros. ¿Cómo apoya la Federación Española de Triatlón a los triatletas paralímpicos? Desde la federación es cierto que el principal apoyo se encamina hacia los deportistas que están en la pelea de instalar los Juegos Paralímpicos. Bueno, a partir de ahí al final es como una pirámide e intentamos desde abajo que haya una importante participación en pruebas nacionales de paratriatletas, tanto en triatlón como en duatlón, porque al final bueno, es importante que no solo puedan participar los que van a ir a los Juegos, sino que todo el mundo que quiera practicar paratriatlón pueda hacerlo. Entonces intentamos eso, abrir mucho el campo para que todo el mundo pueda participar, y una vez que se introducen en el deporte, pues todo aquel que quiere ser más profesional y llegar a ser un deportista internacional importante, pues se le intenta ayudar a nivel económico. Si ya tienen aspiraciones a Juegos Paralímpicos, pues también se les apoya con material, con ayudas de viaje y demás. ¿Qué dirías que es lo mejor del triatlón paralímpico? Bueno, pues yo llevo conviviendo con los paratriatletas, viajando con ellos, realizando concentraciones, yendo a competiciones desde el 2018, y bueno, para mí la convivencia con ellos me da muchos aprendizajes de vivencias, ¿no? de cómo han conseguido ellos afrontar las diferentes dificultades que se han ido encontrando en el camino a raíz de la discapacidad que ha tenido cada uno, y cómo lo han sabido reconvertir al terreno del deporte y del ámbito deportivo profesional, de superarse y de al final ser deportistas profesionales que buscan un objetivo deportivo más allá de las limitaciones que puedan tener por sus discapacidades. Y eso la verdad que es un aprendizaje continuo de entereza, de fortaleza, de superación, que es muy importante. Agradecimientos a Fernando Anitua, Ramón Cañete, Samuel García y la Federación Española de Triatlón.